Buenas tardes, hermanos. Gracias a los que ya están conectándose para nuestro estudio del día de hoy. Vamos al tema número 6, que se llama la ley de la buena fe. Así es que gracias a los que se van uniendo a nuestro estudio de esta tarde aquí en Vida Nueva. Salven, es un estudio bastante sencillo el de hoy, estos 3 versículos del capítulo 3, 15 al 18, que nos hablan acerca de el pacto, ¿verdad? Cómo fue ese pacto que se hizo con Abraham y cómo lo tenemos que entender de una manera muy sencilla y que estaba costando mucho trabajo entre los gálatas, ¿verdad? Por aquello de los judaizantes, los que a fuerza querían meter el asunto de Israel, de la ley, para combinarlo con el asunto de la gracia. Así es que Pablo lo explica aquí de una manera muy sencilla, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En estos 3 versículos solamente vamos a ver el día de hoy y espero que pueda ser entendido por todos nosotros. Vamos a orar, le damos gracias al Señor y gracias a todos los que ya están aquí listos para nuestro estudio de hoy. Padre, muchas gracias por esta tarde. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de estudio bíblico. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada familia que está reunida alrededor de este estudio bíblico. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón para recibir tu palabra. Y permite, Señor, que esta escritura nos guíe, Señor, a toda verdad, como tú lo has dicho, como tú, Señor, lo afirmaste y como tú nos has pedido que nos sujetemos a tu palabra y que obedezcamos, Señor, esta doctrina que tú nos has mandado. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para hacer esto sencillo, hermanos, esta explicación me encantó mucho cómo la presenta aquí el autor, el hermano Rafael Porter, en este estudio de Gálatas, como algunos de ustedes o muchos de ustedes, nosotros hemos hecho en alguna ocasión algún trato con alguna persona, ¿verdad? Hemos hecho un convenio. Es muy curioso porque en ciertos países de Latinoamérica, México y para Centroamérica, Sudamérica, se acostumbra mucho, por ejemplo, en los mercados abiertos, en los mercados donde están todos los puestos de vendedores, de productores del campo y demás, se acostumbra mucho el asunto del regateo, ¿verdad? Hay un precio, está un montón de naranjas, de cebollas, de jitomates, de lo que sea, y tiene un precio, ¿verdad? Tiene a lo mejor 20 pesos, no sé, 30 pesos. Y viene el regateo, ¿verdad? Oye, si me llevo 2 kilos, me lo puedes dejar a 15, si me llevo 3 kilos, me lo puedes dejar a 14, en fin, empieza ahí un asunto de regateo. Y a final de cuentas, pues ya llegan a un acuerdo, ¿verdad? El dueño del puesto y el que está comprando, el comprador, dice, ok, te lo voy a dejar en tanto. Ahora, hay una especie de ley no escrita en esto que yo no sabía y lo empecé a leer, lo empecé a estudiar y me llamó mucho la atención. Porque aquel que va a regatear, una vez que entra a regatear, está obligado a comprar. Está obligado, si la otra persona accede a convenir en cierto precio, está obligado a comprar. No puedes entrar a regatear, yo no sabía esto,
a lo mejor lo hice alguna vez mal, ¿verdad? Pero la ley no escrita es que no puedes entrar a regatear y si la otra persona acepta el precio que tú estabas pidiendo, ya no puedes decir no. Ya no se vale decir, no, pues siempre no me lo llevo. Una vez que entras al regateo es porque estás en condición de comprar. Y si la otra persona acepta tus condiciones, entonces moralmente, ¿verdad? Socialmente estás obligado a cumplir con ese compromiso. Y esto es interesante porque en nuestra cultura hispana esto se da mucho, el asunto del regateo. Entonces, cuando una vez que ya se pactó el precio, una vez que ya se pactó entre las dos partes, queda ese pacto establecido y ya no se puede cambiar. Ya no puedes decir, ok, entonces me llevo los 3 kilos. Y ya después de que aceptaste el pago, una vez que tienes el producto, ya no puedes decir, oye, y no me lo bajas todavía un poquito más. Ya eso no se vale, es mal visto, ¿verdad? Probablemente algunos de nosotros lo hicimos mal por no saber estas leyes no escritas, pero en esto del regateo, fíjense qué interesante, hay estas leyes sociales que son las que predominan sobre todo en estos países. Esto viene, por supuesto, de las culturas árabes, ¿verdad? De ahí nos viene el asunto del regateo, pero tiene sus propias leyes. Pero lo interesante de esto, hermanos, y el ejemplo es que una vez que nosotros hemos hecho un pacto, y de esto estamos hablando en la palabra de Dios, una vez que hacemos un pacto con la otra persona, ese pacto ya no se puede romper. Es muy frecuente esto, y esto es en todas las culturas, eh, poder hacer una oferta, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer un compromiso, pero una vez que tú cierras el compromiso, una vez que tú aceptas el compromiso, ya no puedes echarte para atrás, ya no puedes decir siempre no o vamos a cancelar. En algunos lugares, en ciertas condiciones, ciertos contratos te permiten, ¿verdad? Un plazo, 30 días para que lo pienses. Después de firmar, se va a pensar, tienes 30 días. Si en 30 días te llegas a arrepentir, cambias de parecer, cualquier cosa, está bien, se puede anular el pacto, pero por lo general después de los 30 días, una vez ratificado ese pacto, ya no se puede anular. Creo que todos los que estamos ahorita en este estudio hemos tenido alguna experiencia de ese tipo, ¿verdad? En alguna ocasión una iglesia fue a pactar la compra de una propiedad. Acordaron el precio con el vendedor y se hizo el contrato. Después de un tiempo, antes de pagar, pues los miembros de la iglesia o los directivos de la iglesia le dijeron a los vendedores si podían volver a ajustar nuevamente el precio. Y entonces el vendedor se molestó y dice, bueno, esto lo he visto en la gente que no es cristiana. Dice, pero ustedes son una iglesia. ¿Cómo es posible que no tengan una palabra y que puedan sostener su palabra sobre un pacto que ya se hizo, ¿verdad? Cuando acordamos el convenio, se acordó en determinado precio y ahora que ya los otros compradores se alejaron, ahora ustedes quieren volver a renegociar el precio. Eso no se hace. Así es que en el mundo, ¿verdad? Tenemos este tipo de ejemplos, tenemos este tipo de pactos que se llegan a hacer socialmente o mercantilmente, y muchos de esos pactos, hermanos, nosotros somos responsables y entendemos lo que significa hacer esos pactos. Así es que, después de haber demostrado que las bendiciones de Dios se ratifican solamente por fe, en estos versículos de Gálatas 3, del 15 al 18, Pablo compara la promesa divina hecha con Abraham con los convenios humanos, este tipo de convenios, de regateos que hacemos frecuentemente. En estos versículos continúa disertando Pablo acerca de los requisitos para recibir las bendiciones de lo alto, para contrarrestar la oposición que provenía de los judaizantes, quienes se consideraban hijos de Abraham. Pablo se dirige a ellos esgrimiendo la misma fuente de información que ellos tenían, es decir, las enseñanzas que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que enseñaba entonces
el Antiguo Testamento en cuanto a la bendición prometida a Abraham. El apóstol compara el convenio concertado con el patriarca con otros pactos legales y presenta principalmente en estos versículos tres razones que demuestran que la bendición de Dios no depende del cumplimiento de la ley y que el pacto original nunca fue cancelado por la ley. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos, si me acompañan, abren sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Déjeme ponérselo aquí, capítulo 3, versículo 15. Dice, hermanos, dice Pablo, no, hermanos, hablo en términos humanos, hablando humanamente, de lo que hablábamos al principio, el ejemplo que les puse del regateo y los pactos y los convenios que hacemos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Si como seres humanos nosotros como personas hacemos convenios, una vez que el convenio está cerrado, nadie lo invalida, nadie le añade. Anteriormente, ustedes se acuerdan, los pactos eran a la palabra, ¿verdad? La palabra de una persona valía mucho. La persona que daba su palabra estaba empeñando su honor, estaba empeñando su nombre y tenía mucha importancia. Muchas veces con un apretón de mano solamente en algunos pueblos de Latinoamérica todavía se acostumbra a esto y se ve esto. Cuando se cierra un pacto solamente se dan un apretón de mano, ni siquiera hay que firmar un documento, ni siquiera hay que tener testigos ni nada. El poder de la palabra, el cerrar el trato con un apretón de manos, para esa gente, ¿verdad? Es muy honorable y es muy responsable. Ninguno de ellos ni lo va a invalidar, ni le va a añadir, ni le va a quitar a ese pacto. Lo va a respetar hasta el final. Pablo está hablando de eso aquí. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Solamente una simiente, un descendiente. La promesa hecha para Abraham fue hecha solamente a través de Jesucristo. Así es que la primera razón que demuestra que la bendición de Dios no depende, no tiene que ver con cumplir o no cumplir la ley. La primera razón que esgrime Pablo aquí es que un pacto ya ratificado no puede ser anulado, ni puede ser enmendado, ni se le pueden añadir condiciones. Esto es cierto aún en los acuerdos humanos. La promesa que Dios le dio a Abraham constituye un pacto ratificado por el Señor mismo. Si la honradez humana obliga a los contratantes a no cambiar de acuerdo, ¿cuánto más se debe confiar en que Dios no cambiará? El convenio que Dios hizo con Abraham fue para él y su descendencia. Pablo aclara que el pasaje no se refiere a todos los descendientes de Abraham. El uso del nombre singular simiente se aplica para demostrar que el beneficio del pacto es para el verdadero descendiente de Abraham, es decir, Cristo, la simiente verdadera y para aquellos que están en él. Esta promesa la vemos en el capítulo 12 de Génesis. Si quieren verla ahí, desde el versículo 3, cuando le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando de toda la humanidad, tribu, lengua, nación, cultura, color de piel, todas las familias de la tierra. No está hablando, y esto es lo que los judaizantes no entendían y lo que mucha gente hoy todavía sigue sin entender, no está hablando de una nación en específico, está hablando de todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que va a ser la bendición para estas familias de la tierra? Versículo 7 dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo,
a tu descendencia, es decir, a tu simiente. No dice a tus descendientes. A tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia, es decir, a tu simiente. Está hablando de Cristo. Cristo es solamente el heredero que viene directamente de las bendiciones de Abraham. Cuando Dios está hablando todo esto, hermanos, aquí en Gálatas 3:15, otra vez dice, 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, la promesa de Dios, la promesa de bendecir, la promesa de ser bendición para todas las familias de la tierra, se las da Abraham. Todavía no está formado Israel, no existe Israel, no existe la ley, no existe Moisés, no existen las tablas de la ley. Esto es 430 años antes todavía, ¿verdad? Cuando se da una promesa. Es Dios estableciendo un pacto con Abraham. Ahora, este pacto con Abraham, hermanos, no se puede invalidar. No se puede invalidar. Por eso estamos hablando de esto tan importante y pareciera que es repetitivo Pablo en toda la epístola, pero es que lo tenemos que entender. Dios establece, número uno, Dios establece el pacto con Abraham. Todavía no existe Israel, no está Moisés, no está la ley, no está el desierto, no está el tabernáculo, no está nada de eso. Son 430 años antes, 4 siglos atrás. Entonces, una vez que está hecho el pacto, entonces la ley se añade a este pacto. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo cancela el pacto, no va a cancelar, no va a abrogar este pacto para invalidar la promesa. Es decir, la ley de Moisés no sustituye ni cancela el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios no cancela su pacto. Hermanos, como dijimos al principio, si nosotros con un apretón de manos o firmando un documento nos comprometemos a cumplir con un pacto, ¿cuánto más Dios va a cumplir ese pacto que ha hecho con nosotros? Lo hizo a través primero de Abraham. Entonces, Dios no iba a hacer la ley para cancelar el pacto que había hecho con Abraham. Ese ya no se puede cancelar, ya no se podía echar para atrás. Lo que viene a ser la ley solamente es un canal, una conducción. Hagan de cuenta que está el pacto y 430 años después, cuando ya se establece una nación bajo la cual va a desencadenar este pacto y va a llegar a Cristo, entonces la ley viene para acotar como una valla que va haciéndole valla por muchos años más hasta que Jesucristo nace y llega a ratificar y a cumplir el pacto que se hizo con Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Israel es un medio. La ley solamente, Pablo mismo lo dice, es como un ayo, es decir, como un apoyo solamente para que el pacto pudiera seguir corriendo. Pero la ley de Moisés en ningún momento invalida el pacto hecho a Abraham. Esta es la segunda razón. Pablo menciona que para demostrar que la bendición no viene por cumplir la ley, es que ésta llegó más tarde y no anula el pacto. A veces al hacer un acuerdo nos dan 30 días para pensarlo, como lo dijimos hace rato. Si no nos echamos para atrás durante esos días, se considera confirmado. Pablo quiere dejar bien establecido que los judaizantes estaban equivocados al decir que era necesario cumplir la ley para recibir las misericordias divinas en vez de vivir de acuerdo al pacto abrámico ratificado por Dios y cumplido en Cristo. La ley solamente había sido el medio
para dirigir al pueblo judío hasta la venida de Jesucristo. Una vez venido Cristo, el creyente ya no está bajo la ley. Esto lo tenemos que dejar bien claro, hermanos. El creyente ya no está bajo la ley. Nosotros no estamos ya bajo los rituales judíos. Nosotros ya no estamos bajo la condición de Israel. Nosotros ya no estamos para apoyar solamente a una nación, para estar con nuestras banderitas y para estar con todo esto. Nosotros ya no estamos bajo la condición de la ley. La ley solamente fue un canal de ayuda para que la promesa del pacto hecho a Abraham, en el que serían, en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, se cumple en Cristo, no en la ley, en Cristo. La ley ayudó para que pudiera llegar entonces el cumplimiento, naciera Cristo. Nosotros ahora en Cristo estamos bajo el pacto que se le hizo a Abraham. Nosotros somos parte de todas esas familias de la tierra que han sido bendecidas por la simiente de Abraham, por el pacto de Abraham cumplido en Cristo. La ley solamente fue un canal intermedio para ayudar a que este pacto pudiera llegar al cumplimiento con Cristo. Y la tercera razón es que el apóstol nos da aquí para definir que no era necesario enseñar ni era necesario enmendar el pacto de Abraham viviendo conforme a la ley. Vean lo que dice el versículo 18, porque si la herencia, es decir, la herencia del pacto, es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham, Dios le concedió esa herencia a Abraham mediante el pacto, mediante la promesa, mediante la promesa. La ley y la promesa se contradicen. Si la bendición de Dios es por obras o si es por ley, entonces ya no es un regalo de gracia. La herencia fue dada por gracia como resultado de la promesa unilateral de parte de Dios. Dios es el que le da la promesa a Abraham. No es Abraham el que pacta con Dios. Es Dios el que pacta con Abraham. Hermanos, esta es la gracia. Es Dios acercándose a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Nosotros no amamos a Dios primero. Él nos buscó. Él nos amó. Él entregó su vida por nosotros. Él es el único que nos pudo dar a nosotros la vida eterna por gracia, no por algo que nosotros pudiéramos haber hecho. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros solamente llegamos con alguien que nos habló de Cristo y nosotros decidimos aceptar a Jesucristo. Quizás fue en una reunión dentro de una iglesia, en algún evento cristiano. Oímos de la salvación y nosotros decidimos aceptar a Cristo. No hay ninguna condicionante en tener a Cristo en nuestro corazón. El asistir a una iglesia o ser miembro de una iglesia, eso no es una condición para ser cristiano. Eso es una consecuencia de ser cristiano. Porque Cristo está en mi corazón, porque ahora yo tengo la vida eterna en Cristo Jesús que me ha sido regalada. Ahora como consecuencia, a mí me gusta ir a una iglesia cristiana, participar, adorar a Dios, aprender más de la palabra de Dios e ir con mi familia para que juntos crezcamos y juntos vayamos conociendo más de la palabra de Dios. De eso se trata la vida cristiana. No es que ahora entramos de un sistema religioso a otro. No es que ahora desechamos la ley del mundo y entramos a una ley, a una imposición de leyes, de reglamentos, de mandamientos, para entonces ver si podemos agradar y podemos llegar a ser salvos. No, la salvación se da. Cristo nos dio la salvación por medio de su gracia. Dios le dio la promesa a Abraham por medio de la gracia. ¿Qué hizo Abraham para merecer esta promesa? ¿Qué fue lo que hizo Abraham para que Dios le diera esta promesa? Nada, nada. Sencillamente Dios estableció con él este pacto. Dios le dijo, salte de tu tierra, salte de tu parentela y yo te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar y a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Dios ya tenía un plan.
Dios ya tenía trazado este plan de salvación. Si ustedes se acuerdan, todavía se remonta más atrás a Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios dicta esta sentencia sobre la simiente en singular otra vez, no en plural, sobre la simiente de la mujer, ¿verdad? La simiente suya, le dijo a Satanás, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el talón, en el calcañar, ¿verdad? Pero ahí viene la promesa de la simiente de la mujer. Esa promesa brinca, se ratifica con Abraham. Abraham le dice, a tu simiente le daré esta tierra para que la posea, a tu simiente, es decir, a Cristo. Cristo es el que viene a cumplir entre la promesa de Abraham y Cristo. Tiene que haber entonces un carril llamado la ley de Moisés, para que ayudara esa ley a que el pueblo caminara por en medio de esa valla, en medio de toda la maldad, en medio de toda la corrupción que había, en medio de toda la idolatría, el paganismo, el pecado, todo eso que había, la violencia de los pueblos de alrededor. Dios les da al pueblo de Israel esta ley, no para cancelar el pacto con Abraham, solamente se los da como una guía, como un carril. Ustedes tienen que caminar por este carril llamado ley, porque tenemos que llegar a un punto donde el pacto con Abraham se va a cumplir a través de Cristo Jesús. Una vez que Cristo nace, una vez que Cristo realiza su ministerio sobre la tierra, una vez que Cristo va a la cruz a morir y a derramar su sangre, clavando el acta de decretos, es decir, la ley que nos era contraria, entonces resucita el Señor y nos da vida juntamente con Él a todos los que creen en su nombre. La invitación de Jesús, la gran comisión de Jesús fue ir por todo el mundo. Id por todo el mundo, id a todas las naciones, llamadles desde Judea, Samaria, Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Todos los tribus, pueblos y naciones tenían que venir al conocimiento de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación venía por gracia. La ley cumplió su cometido. Entonces, ahora los judaizantes, hermanos, ahora la gente que estaba eh, queriendo infiltrarse en la iglesia, querían que esta libertad en Cristo se convirtiera otra vez en una esclavitud a la ley. Ok, es que si quieres ser libre en Cristo y quieres tener la promesa de Abraham, tienes que regresarte al pasado y caminar toda la ley, todo el camino de la ley para que puedas llegar a Cristo. Y así no es. Así no es. No podemos regresar a tratar de caminar un camino que el Señor no dio. El Señor dio la promesa de Abraham. Abraham cumple la promesa en Cristo, en la simiente. Y Cristo nos da ahora la libertad con la que Cristo nos hizo libres para que nosotros vivamos en libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de hacer lo que la gana nos dé, libertad de portarnos como querramos. No, la libertad de vivir dentro de la vida cristiana, dentro del plan original que Dios había trazado de comunión entre Adán, Eva y Dios. Desde el principio de la humanidad, Dios había trazado ese plan y ahora nosotros en Cristo lo podemos vivir. Nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia, tenemos comunión con el Padre, podemos comunicarnos todos los días, a cada momento, directamente con el Padre, como lo hacían Adán y Eva, ¿verdad? Tenemos esa misma confianza, no por nosotros, no por lo que hayamos hecho nosotros, no porque cumplimos una ley, no porque estamos cumpliendo con obras, no, sino porque el Señor nos hizo libres y nos dio la salvación que nosotros necesitábamos. Esta promesa, hermanos, estaba diseñada para los herederos de Abraham. ¿Quiénes son? Pablo indica que en realidad solo existe un verdadero heredero, nuestro Señor Jesucristo. No obstante,
todos los que están en él son coherederos juntamente con él. Tales personas recibimos la herencia por fe, no por obras ni por leyes. Así es que al estar Cristo, la bendición de Dios está garantizada. No depende de las obras, sino de la promesa de Dios, dada a todos los que están en Cristo. Es el convenio más seguro del mundo porque está garantizado por Dios mismo. La bendición que Dios prometió a Abraham no le llegó por medio de la ley, sino por medio del pacto unilateral ratificado por el Señor. Aún en los tratos humanos, cuando se firma un contrato, nadie puede cambiar las condiciones posteriormente. Si este principio es cierto en el nivel humano, ¿cuánto más será cierto cuando Dios lo hace para nosotros, hermanos? Y aunque pasen los años, el pacto no cambia. Un sistema de leyes dado más de 400 años después no podría invalidar un pacto hecho y ratificado con anterioridad. Por eso, para que la enseñanza de los judaizantes se aceptara, la promesa anterior tendría que ser anulada. Si la herencia de la bendición se basara en el cumplimiento de la ley, entonces ya no estaría basada en la promesa de Dios como el pacto lo indica. Conclusión. Dios establece un pacto con Abraham. No existe Israel todavía. Todavía no existe esa nación. Y Dios establece este pacto con Abraham. Va a llegar un momento, Abraham, en que vas a tener un descendiente. Y ese descendiente va a traer una bendición a todas las familias de la tierra. A todas las familias de la tierra. No solamente a una nación. No solamente a los que obedecieron una ley, sino a todas las familias de la tierra. Y ahí es donde entramos nosotros, hermanos. Ahí es donde después de 2000 años nosotros entramos como parte de esa herencia, de esa bendición. Hermanos, que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe tratando de imponernos leyes, ideas, reglamentos para tratar de ganarnos la salvación, para tratar de ganarnos un pedacito de cielo. Dios no funciona así. El pacto que hizo con Abraham, ratificado en Cristo, es un pacto de gracia, de gracia. Ni tú ni yo podemos hacer nada para ganarnos ese pacto. No podemos hacer ninguna obra humana, porque entonces estaríamos manchando el pacto y ya no sería un pacto de gracia, sería algo por lo que tenemos que pagar, sería algo por lo que tenemos que luchar o por lo que tenemos que ganarnos. Y si es por medio de nuestras obras, entonces ya no fue por gracia. Y si es por obedecer la ley y tienes que estar sujeto a los 10 mandamientos otra vez y tienes que estar sujeto a todo lo que la ley marca, rituales y fiestas y idioma y todo lo que quieran ponerte, entonces ya no fue por gracia, fue por tratar de obedecer la ley. Y la justificación vino a nosotros por medio de la gracia de Jesucristo. La ley solamente fue una ayuda para Israel para que pudiera llegar a culminar con el nacimiento de Cristo. Solamente fue una valla, un ayo le llama Pablo, ¿verdad? Para nosotros ya no funciona así. Para nosotros ya es la gracia. Vivimos en una libertad. Ahora, esta libertad, hermanos, a nosotros nos compromete. No a vivir como queramos, no a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, como dice Pablo en Romanos, sino por todo lo contrario, vivir una vida de gratitud a Dios. Y cuando yo vivo una vida de gratitud a Dios, es una vida que honra al Dios que me amó. Es una vida que exalta al Cristo que murió en la cruz por mí.
No puedo vivir en medio del pecado, porque el Dios que me amó es santo. No me alejo del pecado porque la religión dice que tengo que estar fuera del pecado. No me alejo del pecado porque en la iglesia dicen que tengo que estar fuera del pecado. No lo hago porque alguien me dice o me obliga a hacerlo, porque entonces se está convirtiendo en obras de la carne solamente. Tiene que haber una convicción, una seguridad de quiénes somos en Cristo, y esa seguridad me va a llevar a mí a no caer en pecado. Esa seguridad me va a llevar a mí a no ofender a Dios con mis actos. Esa seguridad, esa convicción me va a llevar a mí a amar al Señor. Y si amo al Señor, yo no voy a hacer nada que pueda ofender al Señor. Yo no puedo ni necesito hacer nada que sea contrario a la santidad de Dios. Así es que, hermanos, el ser cristianos, el vivir una vida cristiana, no tiene que ser para nadie un asunto de una carga. Ay, es que ser cristiano, ay, es que tengo que ir a la iglesia, ay, es que tengo que leer la Biblia, ay, es que tengo que ir al culto de oración, ay, es que tengo que ir al culto de hombres, tengo que ir al culto de mujeres, ay, es que tengo que ir a ayudar, es que tengo que ofrendar, es que tengo que diezmar, es que tengo que estar en un ministerio. Es que, hermanos, si para alguien esto es una carga, no ha entendido lo que significa la gracia del Señor Jesucristo. Nadie puede ir, nadie puede asistir o ser parte de la vida de una iglesia si no está convencido de lo que significa ser iglesia, de lo que significa haber recibido la gracia, la salvación por gracia. Y por gratitud es que ahora yo vivo como parte de un organismo vivo. Me integro con alegría, con gozo, con entusiasmo. No por tristeza, no por necesidad, no por condicionamiento de alguien, sino porque a mí me nace ahora agradar a aquel que me tomó por soldado, como le dice Pablo a Timoteo. Ahora a mí me agrada servir al Señor, ahora a mí me agrada asistir a la iglesia, adorar a Dios. No vengo por compromiso, no vengo por obligación, no vengo solamente porque es domingo y tengo que cumplir. No, vengo porque a mí en mi corazón están haciendo esto. Porque como dice el Salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tiene que venir de adentro de nosotros, una convicción interior de nosotros, no por obligación, no por encargo de alguien, no porque, ay, vamos, para que el pastor no esté molestando y esté diciendo a cada rato que por qué no venimos a la iglesia. No podemos vivir, hermanos, a causa de eso. Tenemos que vivir de, a causa de buscar solamente el amor de Cristo. Tenemos que vivir a causa de que el Señor sea con nosotros todos los días y nosotros corresponder de esa misma manera. Por eso amamos al Señor. Por eso servimos al Señor, por eso vamos a la iglesia, por eso ofrendamos, por eso servimos, por eso nos integramos a un ministerio, por amor, no para cumplir, no para hacer algo que esté más allá de nuestras posibilidades. Así es que, hermanos, esto es una bendición, la ley de la buena fe, un pacto de Dios hecho con Abraham, guiado a través de la ley, no lo invalida para nada. Cristo cumple ese pacto hecho con Abraham y nosotros somos bendecidos como Dios se lo prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces nosotros empezamos a vivir dentro de esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y muchas gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros siempre. Y por gracia hemos sido salvos. Y esto no de nosotros, sino que es un don tuyo, Señor. Por gracia recibimos la salvación. Por gracia hemos llegado, Señor, a conocerte. Y esto ha sido un regalo tuyo que hemos aceptado.
y nosotros hemos correspondido a ese regalo de amor, viviendo, Señor, una vida de santidad, una vida, Señor, apartada del pecado, una vida, Señor, dispuesta a honrarte, a exaltarte y a servirte. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú estás con nosotros, yo sé que tú estarás, Señor, todos los días, porque también lo prometiste, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por este pacto y muchas gracias, Señor, por el cumplimiento de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues gracias, hermanos. Muchas gracias a todos por haber estado esta tarde y espero que el domingo nos acompañen en nuestra reunión también a las 11 de la mañana en Vida Nueva South Bend y aquí también por este canal de YouTube. Por favor, compartan estas enseñanzas para que mucha gente más pueda también tener acceso a ellas. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente resto de semana.